¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Como cada viernes me permito hacer un resumen de el estudio de la semana con la intención de que te sea de utilidad. Si eres maestro, puedas tomar algunas ideas de allí para enfatizar en tus alumnos las enseñanzas de la semana, y si no, simplemente para que nos sirva a todos de ayuda para comprender mejor las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros durante toda esta semana. Estamos en la primera lección de este segundo trimestre del año 2025. Algunos principios de interpretación profética ha sido el tema de la semana, y nosotros vamos entonces a mirar en el día de hoy esos principios bien elaborados en un resumen corto con una motivación para desafiarte a estudiar y a buscar mejor la comprensión de la palabra de Dios. Estudiar las Sagradas Escrituras es una actividad esencial para nuestras vidas. Es una actividad esencial para nuestra vida espiritual. Definitivamente, si nosotros no estudiamos la Biblia, no podemos llamarnos cristianos. Hay personas que se dicen ser cristianas y nunca han leído la palabra de Dios. Nunca han mirado en ella la voluntad del Señor. Pero para aquellos que amamos a Dios, estudiar las Escrituras entonces se convierte en una actividad muy esencial. Una actividad que requiere oración. Y aquí está un primer principio extra de los que estudiamos en forma formal, que es esencial para comprender las Sagradas Escrituras. La oración. Por supuesto que lo vamos a desarrollar en uno de los principios más adelante, pero sin oración es imposible entender lo que Dios quiere decirnos. Y lo otro es que necesitamos tener tiempo, dedicarle tiempo al estudio de la palabra de Dios. No puede ser una lectura superficial. No puede ser una lectura simplemente por cumplir un requisito. No puede ser simplemente una lectura para sentirme cómodo con mi conciencia y decir, he estudiado la Biblia. No, debe haber una disposición para hacerlo. Así que una vez que tenemos la disposición de estudiar la palabra de Dios, la pregunta que surge es ¿cómo leerla? ¿Cómo poder comprender entonces las partes proféticas? ¿Cómo hacer eh, del estudio de la Biblia que sea verdaderamente productivo? Esta semana estuvimos viendo 10 principios. 10 principios, 5 que tienen que ver con el texto mismo, es decir, tienen que ver con la forma como enfrento el texto. Y los otros 5 tienen que ver cómo respondemos al texto. Tiene que ver con nuestra respuesta a esa lectura. Vamos a mirar estos 10 principios y vamos a hacerlo de una forma concisa, con la intención, como dije hace rato, de invitarte y desafiarte a que tú sigas mirando lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, el primer principio, nosotros debemos leer con una mente abierta. Es decir, enfrentar el texto como si fuera la primera vez que lo estuviéramos leyendo. Enfrentar el texto como si fuera algo novedoso para nosotros. Es decir, ir al texto sin prejuicios ni preconceptos. Uno de los errores que podemos cometer al estudiar la Biblia y al estudiar los pasajes proféticos de manera muy especial es ir a ellos con un preconcepto, ya con un prejuicio formado, ya con una interpretación previa recibida, porque puede entonces que bloqueemos la forma o la idea de lo que Dios quiere a nosotros decirnos. El segundo principio, leer cuidadosamente. Lo dije hace ratico, una lectura apresurada de la Biblia entonces no tiene beneficio para nosotros. Hay que apartar un tiempo para Dios. Una de las cosas más difíciles es esta.
El enemigo procura que no tengamos el tiempo necesario para leer la Biblia. Y algunos cristianos pasan toda la semana sin leerla y simplemente van a abrirla cuando el predicador ordena abrirla o pide abrirla allí en la congregación. Nos perdemos de grandes bendiciones. Me encanta una cita de Elena White citada allí en la lección. Manantiales vivos van a disfrutar aquellos que apartan el tiempo y leen cuidadosamente la palabra de Dios, donde otros con una lectura superficial simplemente verán desiertos, simplemente verán espacios vacíos. Gloria a Dios. Tercer principio, debemos leer estéticamente. Estar pendiente de las estructuras, las formas, los recursos literarios que aparecen allí en la lección, que nos van a ayudar a interpretar esos símbolos en otro lugar. Un ejemplo que nos trae la lección de escuela sabática de esta semana y que es muy al punto es cómo miramos la estatua de Daniel y su interpretación, porque ella va a servirnos para comprender lo que aparece en Daniel 7, lo que aparece en Daniel 8, y a su vez Daniel 7 y Daniel 8 nos ayudarán a comprender muchos de los pasajes del Apocalipsis. Leer contextualmente. ¿Sabes que uno de los grandes problemas que podemos enfrentar al leer la Biblia, al estudiar la palabra de Dios, es leer el texto sin el contexto? Y dice que aquel que lee el texto sin un contexto, sin leer el contexto, lo que va a tener es un buen pretexto. Uno ha escuchado a algunos predicadores que dicen algo así como esto: ya se puede comer de todo porque la escritura dice mata y come. Y sus oyentes que no investigan, que no leen, entonces aceptan eso como una verdad y entonces vienen a violar los principios de salud de Dios. Yo tengo que leer la Biblia en su contexto. ¿Qué quiere decir el texto en el contexto? Y al leer el contexto yo voy a comprender a quiénes le estaba escribiendo, qué era la intención al escribirle, qué recursos se está usando para poder comprender la cita que estoy tomando. Yo siempre digo que el apóstol Pablo nunca escribió pensando que lo iban a leer 2000 años después. Él envió una carta a una iglesia específica. Por eso tenemos que estudiar el contexto de esa iglesia, de esa carta, para comprender muchas de las frases que hoy son mal usadas del apóstol Pablo. Y por último, en estos primeros 5 principios que tienen que ver con nuestro acercamiento al texto, leer intertextualmente. ¿Qué significa esto? Es decir, yo debo estudiar qué significa el símbolo en toda la escritura. Debo buscar qué dice la Biblia en toda la escritura. Y voy a colocar un ejemplo. Algunas personas me abordan angustiadas preguntando, por ejemplo, con la parábola de Lázaro y el rico. Pero es que si yo tomo la parábola de Lázaro y el rico sin mirar el contexto y sin estudiar el tema en el intertextualmente, yo voy a llegar a conclusiones erróneas. Pero la Biblia es consecuente en decir que los muertos nada saben, que los muertos están dormidos hasta el día en que el Señor lo despierte y que no hay tal cosas como un infierno. Entonces, ¿por qué Jesús hizo esa parábola? La entendemos en su contexto y entendemos el significado que quiere darle. Les dije que tenía 5 textos o 5 principios más que tienen que ver con nuestra respuesta entonces al texto. Vamos a mirarlos también, porque son parte esencial para entender las Sagradas Escrituras. En primer lugar, yo debo leer la Biblia de forma espiritual. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, la Biblia es inspirada por Dios.
Y a menos que Dios sea el que me dé la revelación, yo no voy a poder comprender el mensaje en forma correcta. Yo puedo acercarme a la Biblia como se acerca a cualquier otro libro. Lo he manifestado, lo he dicho. A mí me gustaba o me gusta leer literatura. Quizás antes lo hacía más que ahora porque ahora le dedico más tiempo a la literatura cristiana. Y yo tengo en mi memoria textos de libros como 100 años de soledad que los puedo repetir. Pero eso no sirve para nada. Hay gente que puede aprenderse la Biblia de memoria y no le va a servir para nada porque no ha entendido que debe ir con una actitud espiritual, de humildad, de dependencia, de oración a Dios. En segundo lugar, debo leer con inteligencia. ¿Qué significa esto? Mira, comprender la Biblia exige diligencia y esfuerzo. Es decir, no puedo leerla pensando que yo sé. Yo debo ir a ella con una actitud de alumno, de aprendizaje, porque el fin último de la sabiduría es conocer a Dios. Y la Biblia es la herramienta para conocer a Dios. Tercero, debo leer corporativamente. ¿Y qué es leer corporativamente? Dios siempre le habla a un pueblo. Debo poner a un lado mis interpretaciones personales, mis creencias personales. Hay hermanos que se acercan y creen que descubrieron una nueva luz. Y yo siempre le digo, si algún día Dios va a hablarle a su iglesia, le va a hablar al pueblo, no le va a hablar a un individuo aislado en una parte aislada. El mensaje es para todos. Cuarto, yo debo tener una lectura existencial. En otras palabras, la Biblia debe transformar mi experiencia. Si yo leo la Biblia y sigo siendo lo mismo, entonces estoy perdiendo mi tiempo. Yo debo decirle a Dios a través de ella, transforma mi vida, transforma mi experiencia, transforma todo mi ser. Y por último, la lectura de la Biblia debe elevarnos éticamente. Es doloroso, pero muchas de las matanzas, de las masacres que han ocurrido en el mundo, han ocurrido en el nombre de Dios, erróneamente hablando. No ha sido Dios, ha sido la mala interpretación de los seres humanos. Terrible. Por eso necesitamos decirle al Señor, Señor, ayúdanos a que crezcamos con la lectura de la palabra. Dios nos bendiga. ¿Te parece que oremos para que estos 10 principios puedan estar entre nosotros? Oremos. Querido Padre, gracias por la lección de esta semana, por el tema que nos hemos introducido en este nuevo trimestre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos en la otra lección, Dios mediante.